El gobierno iraquí acaba de lanzar una dura ofensiva contra Estado Islámico, precisamente en ese país. La organización viene golpeada por la pérdida de Mosul y de Raqqa, sus mayores enclaves, tanto en Irak como en Siria. Aunque viene golpeada, todavía sigue siendo ISIS la mayor amenaza terrorista de Occidente. Vemos un informe y lo analizamos. El 17 de octubre, las Fuerzas Democráticas Sirias, una milicia integrada por árabes y kurdos, con apoyo aéreo y logístico de una coalición encabezada por los Estados Unidos, logró retomar el control de la ciudad de Siria de Raqqa, que estaba en poder de la organización Estado Islámico desde enero de 2014. عن نصر قواتنا في المعركة الكبرى لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي ودحره في عاصمة خلافته المزعومة وتحرير مدينة رشيد وعروس الفرات الرقة السورية. Con la recaptura de Raqqa, que se suma a la toma de la ciudad de Mosul, en Irak, el 20 de julio, se termina el sueño integrista del autodenominado califato, que llegó a contar con un vasto territorio que abarcaba importantes porciones territoriales de Siria e Irak. El ISIS, Estado Islámico o Daesh, según sus siglas en árabe, logró concretar temporalmente el sueño de Osama Bin Laden en una campaña de tan solo 14 meses en la que combatió simultáneamente contra los ejércitos sirio e iraquí, ambos apoyados por varias potencias mundiales y contra otros grupos yihadistas con los que originalmente mantuvo alianzas y luego aniquiló. A fines de 2014, esta formidable maquinaria bélica controlaba más de 100.000 kilómetros cuadrados, incluyendo casi toda la provincia iraquí de Anbar y buena parte del oeste de Siria, una región en la que vivían alrededor de 8 millones de personas con importantes ciudades como Fallujah, Ramadi, Tikrit y Mosul en Irak y Raqqa, Palmira y Kobane en Siria. Si Raqqa era considerada por el ISIS como su capital política, Mosul era su capital económica. En todo ese territorio se apoderaron además de importantes depósitos de armas, municiones y equipamiento militar de numerosos pozos y refinerías de petróleo, mediante cuya venta se financiaron, así como de las reservas de oro y dólares existentes en los bancos de las ciudades más grandes que capturaron. Su sofisticado aparato de propaganda con amplio uso de videos y redes sociales se nutrió de crímenes impiadosos, espectaculares y espectacularizados como ataques con coches bomba contra mezquitas y mercados chiitas, decapitaciones masivas en estadios de fútbol, ejecuciones públicas de hombres homosexuales arrojados desde edificios, violaciones, esclavas sexuales y adoctrinamiento de niños para atentados suicidas. Con los éxitos militares y la ocupación territorial en Siria e Irak, se ganaron la adhesión de decenas de otros grupos yihadistas en Yemen, Afganistán, Libia, Nigeria y Somalia. También lograron conquistar a cientos de jóvenes europeos, hijos de inmigrantes de países musulmanes que, marginados y sin horizonte, en París, Londres, Bruselas, Barcelona y otras ciudades de Europa Occidental, encontraron en el aparente triunfo de la yihad un incentivo para unirse a sus filas, viajando a entrenarse y combatir en Siria e Irak, para luego volver y concretar atentados en sus países de origen, promoviendo desde operaciones cuidadosamente planeadas hasta lobos solitarios que utilizan vehículos o cuchillos para sembrar el terror con ataques oportunistas. La extraordinaria expansión del ISIS se benefició sobre todo del caos producido por las intervenciones occidentales en Medio Oriente, desde la guerra civil en Siria para derribar al régimen de Bashar al-Assad hasta las secuelas de la invasión anglo-estadounidense a Irak en 2003. En ambos casos, la exacerbación de los enfrentamientos sectarios les permitió reclutar voluntarios y adhesiones entre las tribus sunitas enfrentadas con gobiernos chiitas, incapaces de controlar estados devastados por la guerra. Estados Unidos supo ya en 2012 que la situación en la región conduciría a un encumbramiento salafista con control territorial y, sabiéndolo, permitió que ocurriera. Así lo demuestra un memo desclasificado en 2015 de la Agencia de Inteligencia de Defensa, la principal agencia de inteligencia militar de Estados Unidos. Si la situación se desmorona, se lee en ese documento,
existe la posibilidad de que se establezca de manera declarada o de facto un principio salafista en el este de Siria, y eso es exactamente lo que los poderes que apoyan a la oposición desean, con el objetivo de aislar al régimen sirio. Según analistas militares estadounidenses, el ISIS perdió al menos 60.000 combatientes desde 2014. Pero aún, diezmado y en retirada, sigue presente en un área situada a ambos lados de la frontera entre Siria e Irak. So you describe ISIS as being on the verge of defeat. What happens next, both in Raqqa and more broadly in Syria, as far as the U.S. military role goes? Across the board in the combined joint operations area, so in both Iraq and in Syria, we estimate the number of enemy forces that still remain to be about 6,500 enemy forces, ISIS forces. Al no contar ya con una base territorial desde donde planear atentados, no disminuye su peligrosidad. Servicios de inteligencia europeos como el MI5 del Reino Unido advierten por estos días que enfrentan una severa amenaza terrorista de carácter multidimensional que podría traducirse en ataques inminentes y prácticamente imposible de prever o evitar. El profundo debilitamiento del ISIS no significa todavía su derrota total, que podría tomar años. Y la amenaza para Occidente persistirá mientras persista la guerra en Medio Oriente. A ver, la pregunta, Jorge, es: ¿este debilitamiento estaría dando espacio a otras fuerzas en lugar de lo que venimos viendo como ISIS? ¿El regreso de Al-Qaeda, por ejemplo? El regreso a Al-Qaeda es una realidad. Y esto se dio en las coincidencias. El peor atentado de la historia de Somalia, a mediados de este mes. En ese momento, la derrota del ISIS en Siria, y en el norte de Siria, una organización vinculada con Al-Qaeda tomando a estos yihadistas. ¿Por qué? Porque están entrenados, están curtidos y responden a la misma ideología prácticamente. Es una suerte de regreso porque la mayoría de ellos, sobre todo los europeos, no pueden volver a sus países de origen, porque allí pesan sobre ellos órdenes de arresto. Hay una realidad también, y es que dentro de las filas del ISIS hay una gran división con respecto al califa Ibrahim, aquel que declaró el califato en Mosul, en Irak, que hoy perdieron también. Y muchos le culpan, o lo culpan, mejor dicho, de haber sido el emperador de la derrota, como lo llaman textualmente en árabe. Este refuerzo de Al-Qaeda también se ve con imágenes. La aparición del hijo de Osama Bin Laden, Ramaya, que tiene apenas 27 años y que le exigió al Daesh, ISIS o autoproclamado Estado Islámico un cambio en cuanto a su forma de actuar, sobre todo en Europa. ¿Cuáles son las versiones acerca de qué pasa con esos combatientes que ya no están luchando con ISIS? Bueno, lo que se está diciendo es que no está respondiendo ese patrón de que los que se fueron están volviendo al mismo lugar. En principio, se hablaba de unos 40.000 combatientes que se unieron desde más de 120 países a las guerras de Siria e Irak. ¿Qué dice The New York Times ahora con esta retirada de Mosul, con esta pérdida de territorio y práctica desaparición del ejército del Estado Islámico en sí misma? Dice que, bueno, unos 5.000 combatientes salieron de Europa hacia esas guerras, 1.500 solamente han retornado. Han fallecido y siguen combatiendo en algunos otros focos de conflicto, o fallecieron, como decía, o se están uniendo a otras situaciones que habría que seguir, que son Libia, Filipinas, y que eso podría también alimentar lo que son los lobos solitarios y demás. Atención, porque el terrorismo no es que ha desaparecido, sino que estamos atentos a qué situación y cómo se va a desparramar la situación, ¿no? Sí, no parece efectivamente que haya desaparecido, sino que estaría tomando como nuevas formas, algo que estuvimos viendo también en los últimos meses, estaría en transición.